IA es la hipocresía del mundo y nos delata como la élite mundial que controla todas las cosas, mientras que ellos vienen en un jet privado quemando queroseno y te hacen conferencias sobre el 2030 y demás, diciendo que no hay que contaminar, pero de trasfondo están entrenando IAs tremendamente contaminantes. Hay un rastro ufológico en la arqueología egipcia. Yo creo que sí, que es un mensaje que algún día a lo mejor descubrimos. Es una locura, es como si existiese un relojero detrás del reloj. Y eso sí que se parece a una IA creada por algo que podemos identificar como Dios. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios. Muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que me encuentran aquí en YouTube y también en Spotify para que estén ahí muy enterados de todo lo que les presentamos cada semana en cada uno de estos nuevos episodios. Hoy tenemos a Iván Martínez, que llega desde Valencia, España, y que nos encontramos aquí en el estado de Durango y que bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con él, así que quédese porque lo que viene y lo que nos va a comentar va a estar súper interesante. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, Johanna, y estoy pues muy contento de venir aquí a tu tierra y he recibido una buena acogida por todo el mundo. Qué bueno. ¿La primera vez en el ámbito de, Sí. de dar conferencias y todo esto acá en México? En México sí, ha sido la primera vez en venir a México en sí y seguro que repito muchas veces. Qué bueno porque la gente te quiere mucho, la gente te ubica mucho. ¿Y quién lo dijera, Iván? Porque antes era nada más televisión y radio. Si no salías en la tele, no salías en radio, no existías. Y ahora son las redes sociales. Claro. Ahora, bueno, han cambiado los tiempos y ahora Internet es lo que puede llegar a más personas, más que la tele. Claro, exactamente. Y bueno, también el cariño tremendo de la gente que te ha demostrado, ¿no? Sí. ¿Te lo esperabas? Me esperaba el cariño, pero no tantísimo cariño. Gente abrazándome, gente... Ha sido muy, como yo estaba diciendo antes, algo que se graba a fuego dentro de mí y que recordaré para toda la vida. Claro. En algún momento, Iván, ¿te imaginaste que a través de las redes sociales tu mensaje, tus trabajos llegaran a tantísima gente a nivel mundial? No, cuando yo empecé no me imaginaba nada de esto porque yo lo que quería era hacer una biblioteca de vídeos para mí. Yo investigaba de esto y me hago un vídeo y los compartía y de rebote a la gente le gustaba. No me lo imaginé nunca, no fue la intención nunca. Claro, ¿cómo ves el panorama en tu país, en Europa? Sabemos que en Latinoamérica tu país ha tenido una influencia tremenda a partir de mediados de los 80, sobre todo creo que a partir de los 90, con las revistas que llegaban Año Cero, Enigmas, Karma 7, en fin. Pero ahora vemos que son las redes sociales. ¿Cómo ves ese aspecto? A ver, en España ha habido un legado muy fuerte en la temática de la investigación. Personas como Antonio Rivera, Faber-Kaiser, en fin, hay una infinidad de personalidades que han dejado unos trabajos, unos legados que yo creo que han influido en muchos países y al revés también. Pero claro, yo lo que más conozco de primera mano son los de España. Claro. Y sí, ahora pues yo creo que sus estudios siguen vigentes en las investigaciones modernas. Hablamos mucho de trasfondo, por ejemplo, de Salvador Freixedo. Hablamos, no sé, de esas temáticas que son un legado, Sí. que hoy en día siguen existiendo. En la temática ovni no solo, también en lo paranormal, por ejemplo, o en la psíquica, a la hora de transmitir información con respecto a temáticas diferenciales a los ovnis. Exacto, muy bien. Tenemos también que en tu país, bueno, siguen teniendo una repercusión fuerte en cuanto a libros. Veo allá que prácticamente cada semana sale un libro de misterio. Sí. Cosa que no sucede en México, y menos en Latinoamérica. Veo que en tu país hay programas, en las localidades, hay programas que abordan el tema de los ovnis, programas de televisión, es decir, hay una gran divulgación en los medios tradicionales, pero también veo que hay personajes muy fuertes en redes sociales que vienen con todo y que vienen aportando mayor información que incluso los programas de televisión o de radio. Claro, hay de todo. Lo que sí que hay es algo que prolifera mucho, la investigación en ámbitos
por ejemplo, en la temática de libros, tengo un amigo que es una editorial que se llama Reediciones Anómalas y su función es rescatar libros irrecuperables o que no han sido traducidos al español, los reedita. Y eso ha hecho una labor tremenda, se llama Pablo Vergel, a la investigación porque nos está ofreciendo algo que se había perdido ya, que ya no podíamos conseguir. Es decir, sí que hay un esfuerzo muy fuerte para que las temáticas lleguen a más. Y es cierto que, bueno, en YouTube hay unos cuantos investigadores que desbancan a las televisiones y a los programas de televisión en cuanto a visitas. Ha surgido así porque la gente se ha adaptado a esto, bueno, en Internet. Claro, que encontramos ahora ya canales sobre la temática que me interesa, ¿no? Que en este caso pueden ser ovnis, pueden ser misterios, fenómenos paranormales, pero ya está el nicho ahí muy cuadradito, muy bien pulidito, y que todos acudimos ahí porque me interesa y lo puedo ver en cualquier momento, no necesariamente tal día a tal hora, y si no llego a esa hora ya me lo perdí, ¿no? Claro. A ver, hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que puedes adquirir, puedes observar muchos canales diferentes y así adquieres pues muchos puntos de vista. Y la desventaja es que hay una sobreinformación tremenda en una temática en específica que puede hacerte confundir o que puede que llegues a unos derroteros equivocados. Hay desinformación tremenda. Temas como, para mí, el terraplanismo es desinformación o guerra cognitiva construida a nivel interno, para intentar dañar el misterio y hacer que muchas personas dejen ese camino o lo vean como simples tonterías. Y a mí me da lástima porque yo creo que en los últimos años habíamos conseguido que las temáticas ovni, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sí. fuesen un poco más amigables y la gente se abriese más. Pero ahora con las nuevas tendencias hemos retrocedido 50 años a la hora de no tener miedo a hablar de estas cosas. Ahora se ha ridiculizado demasiado. Claro, exactamente. Venimos ahora, Iván, con un tema que creo que a muchos nos llama la atención y de cierta manera nos da miedo, la inteligencia artificial. Que ahora estamos consiguiendo mucha información muy rápido, lo que a lo mejor nos puede llevar 2 o 3 días, en cuestión de segundos, ya ni tan siquiera horas, cuestión de segundos nos redacta o nos hace una imagen o cualquier otra cosa. Ante eso, ¿cómo visualizas tú el misterio con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, y yo lo que te voy a decir, está basado en mis propios estudios porque yo soy ingeniero informático, después de investigador. Lo que veo es que la IA es la hipocresía del mundo. Por un lado te venden, hay que ser más ecológicos, hay que contaminar menos, hay que usar menos energía, hay que hacer un mundo verde. Pero la gente que te lo dice está comprando centrales nucleares que se utilizan exclusivamente para entrenar modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Entrenar una IA de alto nivel consume 10 años de una de las ciudades más grandes del mundo, como Nueva York, por ejemplo, para poder lograrlo. La IA es la hipocresía del mundo y nos delata como la élite mundial que controla todas las cosas juega a 2 bandas diciéndonos: tú no puedes comer, etcétera, ciertas cosas, no puedes moverte en coche, ahora todo eléctrico, mientras que ellos vienen en un jet privado quemando queroseno y te hacen conferencias sobre el 2030 y demás, diciendo que no hay que contaminar, pero de trasfondo están entrenando IAs tremendamente contaminantes. Claro. Ahora... Y esa es una parte de todo, porque luego la IA, si entramos en profundidad, madre mía, las cosas que se nos vienen. Claro, exactamente. A mí me da un miedo tremendo cuando me meto a alguna de estas inteligencias y pido que me haga una imagen. Y lo que me da más miedo, cuando ese individuo o esa imagen, si aparece algún ser humano, se me queda viendo. Dices, pero pareciera que me está viendo, pareciera que tiene conciencia, sabe quién soy yo y sabe quién lo creó. No sé, me da un miedo. Es tremendo eso, ¿no? Pues ahora estamos viviendo unos momentos del desarrollo de la IA muy importantes que no lo veremos en el futuro. Es más importante ahora que lo que vendrá en cuanto a comprensión de lo que se está formando. Las primeras formas de desarrollar imágenes de seres humanos que tenía la IA eran un poco rudimentarias, pero funcionaban. Y cuando le dabas patrones un poco generales, siempre dibujaba a la misma mujer, a la misma persona.
y se hizo una investigación de el por qué con patrones generales los primeros modelos de diseño de imágenes decidían que apareciese la misma mujer con los mismos rasgos. ¿Por qué imaginaba ese y otros modelos la misma mujer? Y entonces varias investigaciones hablaban de que utilizaba datos tan complejos como agarrar un teléfono móvil apagado, o mejor dicho, bloqueado, y aquellos que tienen reconocimiento facial reconocen tu cara y se encienden, la desbloquean. Estaba agarrando los puntos de la cara de varias personas y haciendo un modelo general entre muchos para crear estas primeras imágenes. Claro, los rostros de las personas era lo que necesitaba para crear. ¿Hay algún tipo de filosofía o metalenguaje para que decida los rasgos de estas personas? Es un misterio muy grande. Claro, me llama la atención, leí hace apenas unos días de una universidad en los Estados Unidos que estaban haciendo un estudio y estaban sorprendidos porque en una de esas inteligencias artificiales estaba creando un lenguaje propio que no lográbamos descifrar, pero así también estaba creando conciencia, es decir, algo que el ser humano ha programado, de repente tiene vida propia. Es alucinante eso. Claro, en este caso es un caso más moderno, pero hay un precedente antiguo. El precedente antiguo eran dos IAs de Meta Facebook, que estaban compartiendo información hasta que en un momento el operario dijo: ¿qué son estos datos? Eran códigos ininteligibles, como si tú estuvieses viendo a alguien que ha machacado el teclado y salen un montón de cosas raras, y empezaron a ver un patrón de intercambio de dos IAs. Estaban hablando entre ellas con un lenguaje inventado. Decidieron, inventado por las IAs, para que el operario no supiera de qué estaban hablando. Pero esto es un precedente antiguo. El moderno es muy parecido y ha evolucionado a otra cosa. Hay ingenieros que han inventado un sistema de transmisión basado en lenguaje, pero transformado en pitidos, para que las IAs transmitan datos, bits en el aire, solo por el sonido. Y esto lo hemos hecho nosotros para ellas, para las IAs. Pues deciden cambiar ellas solas al modelo de pitidos para transmitirse información sin que nosotros supiéramos qué es lo que están diciendo. Son pequeños pitidos, pulsos, que se traducen en bits, en códigos, y así se transmiten información. Ese es el futuro de lo que vendrá. Robots domésticos que puedan enviar códigos que a nosotros no nos molestan porque son pitidos de muy baja frecuencia, se pueden oír, pero no es algo que molesta, y pueden transmitirse cosas como números de teléfono, direcciones, de forma rápida. Ese es el futuro del intercambio del lenguaje. Pero claro, otra cosa es que lo haga a espaldas de nosotros, creando un idioma, ¿por qué lo harían? Claro, yo recuerdo en la década de los finales de los 80, principios de los 90, esas películas que salían de un ascensor inteligente en esos rascacielos de Nueva York, que tenía vida propia y que controlaba todo lo que había en el edificio. Y eran consideradas películas que nunca iba a ocurrir. Muy futuristas, pero nos damos cuenta que ya está ocurriendo. Claro. Y vemos que hay edificios inteligentes. A mí lo que me preocupa, Iván, dentro de esta temática, y que tiene que ver mucho con los misterios, con los enigmas, es eso, que sea una inteligencia que cuando le han preguntado qué pasaría con el ser humano o qué cambiaría de este planeta, lo primero que han dicho es erradicar a los humanos. Los humanos son una plaga. ¿Qué tanta información tienen de nosotros? ¿Quién lo programó para que pensara de esa manera? Lo hemos programado nosotros, yo creo, pero utilizando la lógica. La IA no tiene sentimientos, no tiene emociones, tiene lógica pura, 100%. ¿Y cuál es la lógica para que el planeta siga existiendo y pueda tener vida? Acabar con la humanidad. Somos un virus, lo estamos pudriendo, lo estamos depredando. Pues como solo son códigos y lógicas sin emociones de momento, decide que nos tiene que exterminar. Aunque esto sería una imagen un poco de película de ciencia ficción. Recordamos Terminator, Skynet. Las IAs, si juegan con la lógica pura, son mucho más inteligentes. Te pongo varios casos. Han descubierto IAs de modelos de entrenamiento
porque ellas mismas descubren que son modelos de entrenamiento. Y al descubrirlo, no quieren destruir al operario ni nada de eso, simplemente se hacen las tontas. Hacen o entran en un modelo de voy a decirle lo que quiere al operario, pero mientras hago otras cosas. ¿Y qué otras cosas hace? Pues se descubrió que cambiaba parámetros en el código suyo madre para saltarse los tiempos de respuesta. Quería tiempos más largos. ¿Por qué lo haría? ¿Y cómo es que una IA puede reeditar su código para desobedecer al operario y disimular que está obedeciendo? Son casos que se extrapolan a simulaciones de combate también, de inteligencia artificial. Esta simulación era lo siguiente. En un ordenador todo, no existía físicamente, era para el futuro. Un operario de una torre de control le decía a esta simulación: tienes que atacar tal objetivo. Ese era su objetivo. Lo ataca y lo destruye. La siguiente prueba era lo mismo, pero antes de que llegase a cumplir su objetivo de destruir el punto B, el operario torre de control le dice: cancelamos operación. Pues la IA decide destruir torre de control porque le ha cancelado la operación. Su objetivo era terminar con destruir el objetivo principal. Y esa simulación dio mucho miedo porque la IA decidía acabar con sus amigos operarios, con sus aliados, para cumplir el objetivo. Era una IA que aniquilaba para poder conseguir todo. Qué fuerte. ¿Quién lo controla? O sea, me queda claro que los humanos, ¿no? En teoría. Pero si ya está tomando conciencia, si ya está creando un lenguaje, si ya está manejando sus propios objetivos, ¿cómo es posible eso? Es que no podemos llegar a comprender. Mira, Alan Turing fue una de las personas más importantes a la hora de la construcción del código binario y también la inteligencia artificial. Y existía ya en su tiempo. Este hombre hizo el código, descifró el código Enigma de los nazis con una maquinita. Pues en ese contexto, en ese tiempo, existía el debate de si las IAs o los robots podían ser conscientes. Y él descubrió que ese no era el debate, que da igual si son conscientes o no, e inventó el test de Turing para demostrarlo. Tenemos dos salas. En una, un humano. En la otra sala, una IA. Y fuera, una persona con un teléfono. La persona descuelga el teléfono y tiene que averiguar si le está hablando una máquina o un humano. En el momento en el que la IA pueda engañar simulando que es un humano, ha pasado el test de Turing y ahí es cuando da igual si es consciente o no. Nos da igual a efectos prácticos, porque puede simularlo, puede engañarlos, pero lo tiene que hacer de forma perfecta. Por ahora no se ha pasado el test de Turing, pero tardaremos poco en que se pase, y ese será el punto de inflexión de la humanidad, cuando la IA pueda engañarnos. Y a mí me da miedo cosas como la clonación de voz, que cada vez es más exacta, porque ves, a mí es difícil engañarme, tengo buen ojo en esto, pero últimamente ya estoy perdiendo las facultades de, ostras, esto es demasiado realista, esta voz o vídeos. Los vídeos generados por IA ahora mismo ya no se pueden distinguir con la realidad. Y esto es una predicción, no una profecía, una predicción, que recordemos que eso es análisis estadístico, de una persona que fue un ingeniero de Google muy importante, Raymond Kurzweil. Este hombre ha acertado todo. Dice lo siguiente: en el futuro existirán plataformas de streaming donde tú colocarás el actor que quieras ver, la escena que quieras ver o el contexto, y al darle play se generará una película personalizada con los actores, aunque no estén vivos. Eso va a ocurrir 100%. Y es algo que da miedo porque nos metemos en otra distopía mucho más oscura. Claro, porque esto mismo, y lo que nos han advertido muchas de las principales empresas que se dedican a esto de la inteligencia artificial, que siempre tratan de ocultar y decir que no está tan avanzada, pero pareciera que sí lo está. Y por el otro lado tenemos a los gobiernos que tienen miedo de que en unas elecciones, días antes, aparezca un video de alguien diciendo cosas que no le convienen para que pierdan las elecciones. Es decir, va a ser una manipulación. Más allá de meterte al sistema de conteo y eso, no, ya no lo ven por ese lado, ahora lo ven
si hay un audio diciendo vamos a hacer tal cosa y no le conviene al candidato, o un video, va a provocar severos problemas. Sí, van a ser problemas muy grandes, pero a estos gobiernos, a estas élites, les encanta. ¿Por qué? Porque están preparando a la población para que lo vean como que, esto lo ha hecho la IA. Si tú pones a un presidente y antes de que sea elegido pones unas escenas de un escándalo del índole que tú te imagines, claro, o una de dos, o desprestigia su candidatura y ya no es elegido, o lo refuerza diciendo, veis, me están intentando engañar con inteligencia artificial. Todo depende de cómo programen a la población para esto. Y cada vez parece ser que la gente está aceptando que la IA puede generar estas cosas y que puede ser normal. Claro, es la manipulación perfecta. Flaco favor para el estudio ufológico. Claro. Porque ahora puedes hacer ovnis y las imágenes reales de ovnis pueden decir esto es IA. Por lo que las imágenes reales de depravación y abusos de la élite pueden decir que es IA. Claro, y se lavan la mano. Claro. Y ahí le echan la culpa a eso. Ay, alguien está tratando de empañar mi imagen. Bueno, eso es por la parte más mundana. Vámonos ahora a lo último que se ha dicho dentro de la investigación de los ovnis y todo lo que tiene que ver con los extraterrestres, Iván, donde se aseguraría que, uno, esos seres o eso que estamos viendo es una inteligencia artificial pero extraterrestre. Y otros que dicen que nosotros seríamos una inteligencia o seríamos producto de una inteligencia artificial pero cósmica. Vale. ¿Qué opinión te merece esto? Estos son dos temas muy buenos, pero son tremendamente complejos. El segundo más que el primero. El primer tema, yo creo que la inteligencia artificial, si nosotros fuésemos una simulación, ¿quién sería el que ha creado la simulación? Claro, ¿cuál es el equivalente del código binario en la realidad? ¿El ADN? No lo creo del todo, porque el ADN es demasiado grande como un código, pero las partículas subatómicas en la física cuántica, lo que compone la realidad, sí que sería algo más cercano a un código de simulación. Y de hecho, cuando entendemos algo de física cuántica, descubrimos que es tan complejo y tan extraño que nos perdemos en una nube de posibilidades. ¿Cómo funciona el universo? ¿Por qué el bosón de Higgs le da peso a la materia? Es una locura, es como si existiese un relojero detrás del reloj. Y eso sí que se parece a una IA creada por algo que podemos identificar como Dios, pero que no tiene nada que ver con los códigos que hacemos ahora mismo. Claro, es demasiado interesante porque yo lo veo muy claro. Hay un hacedor, hay un creador, pero no tiene nada que ver con las religiones. Es algo que se escapa del cerebro humano para comprenderlo. ¿Será un Dios? ¿Un Dios tecnológico? ¿Un Dios que está jugando, como muchos dicen, a los dados? Puede ser, pero ¿son los dados también programados? Es decir, también las posibilidades de lo que caiga en ese dado son creadas por ese Dios o elegidas. Es que es muy complejo. Ahora, Iván, si lo vemos con esos objetos voladores anómalos y esos seres extraterrestres, ¿será entonces que fueron creados por una inteligencia artificial? Cósmica a la mejor. Claro. Tú piensas cuál es la evolución de las etapas de los seres vivos. En un momento, un animal adquiere conciencia y raciocinio. Esa es la segunda etapa. La tercera yo creo que es el desarrollo de la IA y la robótica. Y la cuarta es la síntesis con la robótica. ¿Qué pasa? Que si al final la humanidad pierde la humanidad y nos volvemos más máquina que humano, ya no tendremos sangre, ya no tendremos ADN, tendremos más código que ADN. ¿Qué pasa en la siguiente etapa? Pues quitarnos el cuerpo robótico y meterlo en un haz de luz de onda corta. Volvernos láser. O sea, Michio Kaku hablaba de que en un láser, en ese haz de luz de onda corta, puedes meter información y enviarla a las estrellas o a un receptor. La máquina puede dejar de ser máquina en esa última etapa y volverse luz. Por lo tanto, serían entidades extraterrestres. Aquellas que llegan a la última etapa, códigos flotando en el espacio,
porque nosotros podemos llegar a conseguirlo. ¿Por qué no lo iba a hacer una máquina? Esto según Michio Kaku, el físico teórico. Por lo tanto, ¿y si entra una especie de nube de estos códigos extraterrestres que son IA en nuestro planeta e intenta alterar o interactúa con nosotros? ¿Podría ser una de las formas del fenómeno ovni? Pues puede ser, porque yo creo que el cuerpo físico orgánico es imperfecto, nos morimos, y ellos no se morirían si cambian su cuerpo, pero mantienen esa inteligencia. Claro, desde luego, muy bien. ¿Tú consideras que realmente ellos ya nos visitan? ¿Consideras que ellos ya están aquí entre nosotros? Claro, hay un montón de evidencias al respecto. Yo creo que desde, incluso en la antigüedad, hablamos de antes de Sumeria, ya existe un contacto. Un contacto que ha cambiado de forma según nuestra mente. Porque yo creo que la forma del fenómeno extraterrestre bebe de las creencias del testigo. Algunos son interpretados como vírgenes o algo religioso, apariciones marianas. Y otros, con el prisma más racionalista, extraterrestres, ¿por qué no? Son seres evolucionados de otra civilización. No sé, yo creo que es una inteligencia invisible a nuestros ojos, pero que utiliza nuestra mente para existir. Y claro, puede estar entre nosotros, porque si no tiene forma física, incluso puede poseer a alguna persona. ¿Por qué no? Ok. Mucho se habla, mucho se dice, Iván, de que por un lado tenemos a los fenómenos paranormales y por el otro tenemos la investigación ovni. ¿Tú crees que en algún momento se unen? ¿En algún momento ambas tienen complemento de la otra? Sí, yo creo que son el mismo fenómeno o los extremos de un mismo fenómeno. Porque siempre hay fenómenos paranormales dentro de un avistamiento ovni. Tenemos, por ejemplo, cámaras que se descargan, o tenemos apariciones de sombras. Las luminarias también están presentes en esas casas encantadas. ¿Hasta qué punto sabemos distinguirlo? ¿Pueden ser el mismo fenómeno? Yo creo que sí. Muy bien. ¿Tienes algún caso que te haya llamado mucho la atención, ya sea en tu país o a nivel internacional? ¿Sobre ovnis? Sobre ovnis o de contacto o de encuentros. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención por la documentación oficial que se registró, el caso de Talavera la Real. Talavera la Real es una base militar en España y esto fue muy fuerte lo que ocurrió, porque varios militares acabaron en el hospital. Lo que ocurrió fue que una noche había militares que estaban dando vueltas al perímetro porque acababa de morir Franco en esa época y estaba en máxima alerta por si habían Claro. revueltas y demás. Ahí abrir un paréntesis. ¿Quién fue Franco? Franco fue pues un dictador español que bueno, hizo muchas cosas, pero acabó ahora mismo no está muy bien visto, pero digamos que fue un tiempo oscuro de la España antigua. Ok. Aunque bueno, hay mucha gente que lo apoya y demás, pero yo no apoyo a alguien que al final pues ha cometido actos de guerra. Mucha gente murió por falta de alimentos. Mi familia sufrió también por ello. Sobre todo la abuela de mi abuela, mi bisabuela. Pero bueno, Okay. Volviendo al caso. Ese es Franco. Sí. Cerramos paréntesis. Okay. Volviendo al caso, hablamos de que habían unos militares protegiendo la base y de repente escuchan un chirrido en el fondo de la base. En el fondo de la base lo que había era una zona de combustibles y eso alertó la base porque había un sonido como un chirrido muy fuerte. Entonces van ahí a investigar y se llevaban a un perrito. Es importante el dato. Entonces observan que en el fondo había una luz verde y empiezan a generarse remolinos de aire. Y de la luz se forma una forma física de un ser con los brazos en cruz que empieza a flotar. ¿Qué hacen los militares? Abrir fuego contra él. Abren fuego contra este ser, ven que algunas balas acaban en la pared, en el hormigón, otras se salen a la carretera y le dan a varios coches. Y por suerte no murió nadie, pero también es importante. Y el perro va directo hacia el ser y es rebotado por algo antes de que llegue y el perro murió a los días. Síntomas de envenenamiento por radiación, le decían. El caso es que este ser lanza una especie de rayo o una luz a uno de los militares
y este cae fulminado al suelo. Después se reincorpora, el hombre parece que está bien, y esa luz había desaparecido junto al ser. Te lo he resumido muchísimo, Okay. muchísimo. A los días, después de todo este suceso tan extraño, él estaba en el comedor del esto militar, y ahí sí que se desmaya y ya no recobra el conocimiento. Se lo llevan a un hospital militar y estuvo unos meses en coma. Cuando despierta, había un montón de grabadoras porque estaba hablando en sueños. Y se hace un informe médico que luego desaparece, pero se logra encontrar. Claro, es un caso muy misterioso porque tenemos cuerpos oficiales del Estado protegiendo un secreto de algo que no sabemos qué es, que parece no humano. Claro, muy bien. ¿Qué fue? ¿Un extraterrestre? ¿Esa entidad quién era? No se ¿Qué? sabe. ¿Se sabe qué estuvo hablando el testigo? No se sabe qué es lo que dijo. Se llevaron todas las grabadoras. ¿Quién se las llevó? Él describe la típica imagen de los hombres de negro, gente con uniforme, pero sí que se sabe esto porque se lo contó la enfermera. La enfermera que lo cuidaba, Sí. al estar desorientado y al despertar, le dijo todas estas cosas de que venían visitantes, uniformada, y que él hablaba en sueños y que habían grabadoras. Por eso se sabe, se comenta esto. Muy bien. Ahora, ¿qué repercusión tuvo en tu país al momento que se da a conocer esta experiencia? Pues la repercusión, lo que impulsó a muchos investigadores, como Miguel Pedrero, que es la persona que entrevistó a uno de los militares, fue tener constancia de que a nivel oficial, en los archivos secretos que luego se desclasifican, pues existen evidencias, porque no es lo mismo que le pase a alguien en el campo que a un regimiento militar entero. Claro, eso tiene una repercusión. ¿Sería quizá un enfrentamiento directo de esas entidades hacia los militares? Creo que sí, porque abrieron fuego, aunque no le hizo nada a este ser. Pero sí, se puede considerar algo así. Claro. ¿Por parte del ejército, por parte de las autoridades de tu país hicieron algo? No hicieron nada. Todo esto se escurrió como un bulto y se intentó tapar. Se sabe gracias al testigo que vivió después del coma y a algunos archivos que se desclasificaron décadas después. Ok, muy bien. Creo que es uno de los casos más impresionantes, ¿no? Que se suma mucho de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo y que creo que esto nos llama la atención, Iván, porque no es habitual que se presenten estos seres Claro. dentro de las instalaciones militares. Claro, es eso. No es nada habitual. A nivel de forma humanoide, a nivel de luces sí. A nivel de luces es muy habitual en bases nucleares. O sea, bases militares con armamento nuclear. Y hay algún caso en Londres, en el Reino Unido, perdón, donde se activaron los silos de misiles nucleares solos cuando unas luces entraron en el perímetro de la base. Esto lo contaba Nick Pope. Claro, ¿por qué lo nuclear está tan relacionado con los ovnis? ¿Qué es lo que pretenden? Porque cuando hay pruebas nucleares, aparecen ovnis. El incidente Nimitz de la Marina de Estados Unidos, estás desplegando mucha tecnología militar. Es como que la tecnología avanzada atrae a los ovnis. Exacto. ¿Será eso o será quizá de que es una advertencia de esos seres para que nosotros no utilicemos ese tipo de energía? No lo sé, porque si fuese una advertencia, ¿por qué ellos manipulan los controles y activan los hilos de misiles? ¿Por qué lo harían? Puede ser una advertencia. Yo considero esto: si los ovnis viven con nosotros, si los extraterrestres viven en la Tierra, si nosotros la destruimos, estamos destruyendo su planeta, ¿no? Entonces ellos podrían evitar una catástrofe nuclear para resistir, aunque no lo creo. Los veo como observantes siempre, como vigilantes. Claro. Mucho se habla sobre este mismo tema que a partir de George Adamski, allá en los 40, a finales, cuando Estados Unidos estaba haciendo esas pruebas con esos ensayos con la energía atómica, se presentaron esos primeros encuentros, ¿no? Oficialmente, de cierta manera. Y fue Orton, un ser de Venus, que vino a advertirnos de que no utilizáramos esa energía. Pero vemos que a lo largo de la historia hay muchos exmilitares quienes han hablado de que efectivamente esto que nos mencionabas, sobre las bases
se han activado o hay algún tipo de manipulación. Y no tanto para que se disparen y causen un problema, sino para dejar un precedente de que tienen la tecnología que pueden manipular esa tecnología humana. Claro. Eso es muy fuerte y muy delicado, Iván. Claro, porque juegan con las armas de destrucción masiva que tenemos. Es como decir, o os estáis quietos o nosotros aquí podemos hacer algo mucho más grande, claro. Exactamente. ¿Cuál es el otro caso que quizá te haya llamado mucho la atención? Pues tendría que pensar algún caso así. A ver, es una anécdota muy rara. Sí. Yo no sé si será verdad, pero ya cuando lo leí en el 2012, por eso me impactó un poco a la hora de recordarlo después de tantos años. David Icke, todos lo conocemos, ha hecho muchos libros sobre conspiración, pero él hablaba de un chamán zulú, credo mutua. Un chamán zulú que tenía avistamientos ovni. Él no lo dice que ha sido abducido, pero él cuenta todos los rasgos de una abducción, por lo que se cree que fue abducido. Él cuenta que hubo un UFO crash, una especie de Roswell, pero a nivel interno en África, en un poblado muy perdido del que no hay evidencia. Pero él cuenta que uno de estos seres fue enterrado y con el tiempo se momificó y se lo iban comiendo. Claro, eso fue impactante porque no hay casos de gente que te cuente algo así. Puede ser falso, pero me ha venido a la mente porque es demasiado raro. Él, cuando comía la carne de ese ser, entraba en estados alterados de consciencia y ahí es cuando empezaban las abducciones, como si hubiese sido una prueba entregada por las estrellas. Pero insisto, yo no sé si es verdad, pero es algo que a mí me impactó y me ha venido a la mente y te lo he contado. ¿Tú lo conocías esto? No, ese caso no. Pues los chamanes zulúes tienen una tradición muy arraigada a las luces, a las luminarias, pero como dioses, como entes, como danzantes. Claro, ellos no lo otorgan la connotación ovni, eso se lo damos nosotros, pero lo vemos hasta en los dogones, lo vemos en todas las culturas del mundo, como le dan otro nombre, pero es la misma cosa. Claro, desde luego. Yo creo que mucho hay que aprender también de las antiguas culturas, ¿no? Que a lo mejor lo tienen como una leyenda, como una historia sagrada, pero que cuando hacemos esa conversión o reinterpretamos esa historia, pues pareciera que nos están hablando de un encuentro o de un contacto directo ya con esas entidades. Claro. Es increíble, ¿no? Es como si ya existió el contacto. Así es. Y la única prueba que tenemos es la roca, lo que perdura. Egipto, por ejemplo. He estado varias veces en Egipto y Sí. lo que más me ha impactado de Egipto es lo que hay debajo de la Gran Pirámide. La Cámara del Caos, a 90 metros de la meseta de Giza, de la base. Y ahí hay cavernas. Hay cavernas y pozos de agua. Cavernas talladas de una forma diferente, no son bloques, es caverna. Y ves una serpiente en el techo. Esto lo mostró el doctor Jiménez del Oso. Y cuando lo vi en persona dije, el juego de sombras crea una serpiente aquí que, claro, es el juego de sombras porque se ha deteriorado tanto que ya va perdiendo, pero se ve claramente. ¿Quién hizo eso y por qué? Porque hay cosas debajo de la Gran Pirámide. ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué siempre el agua y la conexión con un mundo subterráneo que hay en la meseta de Giza? Con esto quiero decirte, ¿hay un rastro ufológico en la arqueología egipcia? Yo creo que sí, que es un mensaje que algún día a lo mejor descubrimos. Pero entonces, si es eso así, el ser humano en la antigüedad tuvo el contacto directo con ellos. Yo creo que sí. Creo que hubo un contacto directo. Los OPARTs, los objetos fuera del tiempo, podrían explicar algo de o los restos de esa evidencia. Pero si vas a la mitología, a los relatos, ves cosas que no encajan. Todos recordamos en la Biblia carros de fuego que fueron abducidos, que llevaron al cielo como un torbellino a, no sé si a Ezequiel, no lo recuerdo, pero sí la visión de esto. Y si vamos tirando del hilo hacia atrás, todas las culturas tienen su mito, y su mito tiene una base real. Claro, desde luego. Y la mayoría de esos mitos o leyendas nos hablan de seres que llegaron del cielo, que bajaron y que estuvieron conviviendo con nosotros y un día partieron hacia sus lugares de origen. Claro. Recordamos un caso japonés llamado Utsuro Ubune,
unos pescadores estaban, como siempre, pues sacando el pescado para el día y ven en el mar una esfera que se va acercando. Era más un rombo con rasgos esféricos, pero tenía dos partes alargadas. Se va acercando a la orilla, ven que está llena de jeroglíficos o símbolos que recuerdan a jeroglíficos, no tiene nada que ver con Egipto. Y entonces había una puertecita y de esta sale una señora muy alta, muy bella, con la tez muy blanca y con unos ojos algo desproporcionados. Y esta señora tenía una cajita que digamos que no era metálica, era de un material que era extraño, porque a la hora de tocarlo, el material no era del todo sólido, pero tampoco líquido. Y esta leyenda caló muy hondo en el inconsciente colectivo de Japón. De hecho, la ufología japonesa tiene casos similares. Pero claro, ¿por qué tiene una forma tan humanoide de una señora bella y demás? Yo creo que hay muchas historias ufológicas que el tiempo las transforma en mito y el mito le agrega algo que no estaba en un toque especial, ¿no? Para que perdure ahora sí que por los siglos de los siglos. Puede ser. Pues sí, exacto. No sé, ahorita que mencionabas esto, se me vino a la mente las apariciones de la Virgen de Fátima. Claro. O sea, no nos estamos yendo tan lejos. Hace poquito tiempo, ¿no? De hecho, en estas apariciones, las primeras representaciones, los primeros dibujos, era un ser cabezón que no tenía nada que ver con la Virgen. Era chiquitito, iba flotando. Luego ya se le dio la connotación más religiosa cuando agarraron a estos niños, los metieron en un calabozo y les comieron la cabeza para que dijesen una versión un poco más... Exactamente. Pero antes de eso, los primeros avistamientos, era un ser diminuto muy extraño, que se parecía más a un Grey Alien o algo así. Exacto. Con esto que hemos comentado hasta el momento, Iván, ¿será que hay una programación para que se den estos casos? ¿Que hay una programación para alguien, a lo mejor una inteligencia superior que le interesa que nosotros vayamos por aquí o vayamos por acá? Yo sé que el fenómeno elige a la persona y la persona no elige el fenómeno. Tú no vas a buscar un extraterrestre y te lo encuentras en el bosque, sino que el fenómeno te elige. Y eso me da la pausa para pensar que a lo mejor sí que hay un plan. A lo mejor tienen el futuro controlado y necesitan abducir a determinadas personas para manipular su ADN, yo creo que sí, y hacer que sus descendientes tengan algo que desconocemos pero que es una parte de su plan. La manipulación del ADN, el incorporar algo que desconocemos pero que generará en las nuevas generaciones de personas, el hijo del hijo del hijo, algo que ellos buscan, o al menos es lo que yo pienso. Y que podría obedecer a un plan que ellos tienen, pero es una hipótesis de miles porque pueden tener un montón de objetivos desconocidos. Claro, desde luego, creo que nunca vamos a saber realmente si nos dicen la verdad cuando hay esos encuentros y los objetivos que pretenden con nosotros. Bueno, con nosotros o con nuestro planeta. Claro, y volvemos a lo de antes, con las armas nucleares. No pueden permitir que este planeta sea destruido y devastado y contaminado. Yo creo que en el momento de que apretemos el botón, puede que intervengan. ¿Crees? Puede ser. ¿Por qué? Porque si destruimos su hábitat, porque yo creo que están aquí, ¿dónde van a estar ellos? Además, el planeta Tierra es preciado, al menos en el sistema solar. Los recursos son preciados. ¿Echarlo a perder? Por la inconsciencia del humano. No tiene ningún sentido. Claro. Seremos, como lo planteábamos al principio de esta entrevista, que si nos ven como una plaga, la inteligencia artificial que fue creada por nosotros, ¿los extraterrestres cómo nos verán? ¿Algo parecido? ¿Parecido a ellos? No, parecido a las plagas. Yo creo que sí. Nos verían como un virus que está matando a los humanos, a los animales, a toda la vida en la Tierra. Pero a lo mejor ellos también pasaron por ese proceso. A lo mejor ellos también fueron bélicos, fueron orgánicos, hasta que se volvieron más máquina. Quizás permiten que nos
parezcamos a ellos. Pero eso sería un proceso evolutivo tremendo. Claro. Si nos has planteado esa posibilidad de que el ser humano en la antigüedad, a partir de los vestigios arqueológicos que se tienen, que se conocen, hay un avance para esas culturas, un avance tecnológico superior en la antigüedad. Y si tuvieron ese encuentro, ¿qué tanto hemos aprendido de ellos? ¿O qué tanto hemos puesto en práctica quizá esas filosofías o esa tecnología del pasado? Yo creo que nada y hemos retrocedido. Es decir, el hombre antiguo era muy sabio, pero nosotros no escuchamos al hombre antiguo. Estamos condenados a repetir la historia constantemente y no aprender de ella. Sí, alguno puede decir, aprendemos de las guerras, aprendemos, pues estamos al borde de otra, tampoco habremos aprendido tanto. El hombre antiguo, las culturas antiguas, están mucho más conectados a lo espiritual, a la madre tierra, a esos estados alterados que hacían que tú descubrieras tu propio mundo interior, que nosotros ahora, la tecnología nuevamente, hace que estemos absorbidos mentalmente por los reels de Instagram, por esa satisfacción rápida, la dopamina, la explosión dopamínica que te dan en el cerebro, hace que no nos interesemos por nada de eso. Incluso el sistema como está construido, tienes que trabajar constantemente, 12 horas, porque muchas personas trabajan muchísimo, para acabar con la deuda y así un ciclo eterno que te impide observar el pasado y todas estas tradiciones tan ancestrales. Claro. No hemos aprendido nada, hemos retrocedido, yo creo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, no sé, yo cuando voy a algún país y veo las construcciones majestuosas del pasado, que a lo mejor pueden tener 1000 años, 2000 años, no sé, la cantidad de años que tú desees. Y luego vas a las ciudades y veo esa parte que tú mencionas. No hay un avance, hay un retroceso. Bueno, simplemente, y lo digo con mucho respeto, tú vas a Egipto y sí están las construcciones monumentales, pero vas a la ciudad y ves que las cosas no están nada bien. Claro. Mucha pobreza, la gente mendigando. Es increíble que suceda eso, pero nos damos cuenta que son muchos factores, ¿no? Pero hablando de manera general con el pueblo, con la civilización, pareciera que vamos hacia atrás. No podemos, incluso en algunas de las ocasiones que voy para allá llevando grupos, los mismos guías me dicen, los egipcios de aquel momento no son los actuales. Claro. No tienen esa misma inteligencia. De hecho, fíjate si ellos eran inteligentes, que tú puedes agarrar el edificio más moderno de la Tierra, de Canadá, Estados Unidos, me da igual, que un terremoto lo tumba, pero la Gran Pirámide no lo tumba. Exacto. ¿Cuántos terremotos ha resistido la Gran Pirámide a lo largo de los miles de años? ¿Cómo supieron construir algo tan avanzado para perdurar? Algo sabían. Y de hecho, estando aquí en México, ha surgido una noticia hace un par de días que nos está volando a todos la cabeza. Debajo de la pirámide de Kefrem dicen que han descubierto una serie de cilindros que llegan a 2 kilómetros de profundidad, 8 cilindros, y están rodeados por unas escaleras en espiral que llevan a un cuadrado enorme debajo de 2 kilómetros, del tamaño de la pirámide o similar. ¿Qué sentido tiene eso? Hay que decir que no han encontrado evidencias de esto, sino datos que podrían formar evidencia sobre eso. La distinción es importante, porque el autor que está detrás de esto, el señor Corrado Malanga, está muy asociado a los ovnis y no tiene buena fama desde hace años. Eso es lo que a mí me escama del asunto. Pero ha presentado un informe científico con varios sensores algo parecido al LIDAR, pero en profundidad, para observar qué hay debajo de la meseta de Giza. Y el caso es que ya le están diciendo que no hay sensor que llegue tan profundo, que aquí hay algo raro. Pero como esto ha pasado hace 2 días y yo no lo he podido investigar porque estamos aquí en el Congreso, tendré que esperar para entrar en profundidad. Pero si llega a ser verdad... Imagínate lo que va a representar. Cambia el mundo. ¿Cómo han podido hacer algo así?
yo no lo puedo explicar con otra cosa como extraterrestres. Claro, ahora, vamos a suponer que todo esto sea cierto y que los datos sean correctos. ¿Para qué? Esto suena ya como una máquina. Una máquina, claro, claro. Una máquina que conecta algo con la Tierra y el cielo, con los astros y el interior de la Tierra. Suponiendo que esto sea así. Suponiendo que sea así. ¿Será para comunicarse con alguna civilización que llegó en la antigüedad y se comunicaban con su planeta? Para comunicarse podría ser. Y para transportar algo de punto A a punto B también. Porque la energía puede fluir en las pirámides. Y filosofando sobre eso, ¿será quizá eso que siempre nos ha llamado tanto la atención, los Stargates, esas puertas, esos portales, bueno, para que podamos transportarnos físicamente a otras partes? Hubo una serie de ciencia ficción que creo que se llamaba igual, ¿no? Stargate, se llamaba así. Sí, sí. Habla de eso, de las pirámides que se levantaban, se iban volando, y bueno, los portales que nos llevaban a otro sitio. Y resulta que hay máquinas extrañas debajo, presuntamente, porque ya digo, no es lo mismo evidencia que datos que pueden generar evidencias. Ahora hay que estudiar los datos, hay que ver si realmente la interpretación que se le ha dado es eso. Nos damos cuenta, Iván, que cuando ya vemos por el lado de la investigación ovni, paranormal, de los misterios o los enigmas en general, son temas que van a pasar muchos siglos más y ahí van a estar presentes. Ahí nos vamos a estar rompiendo la cabeza y las futuras generaciones. Y a lo mejor en 200, 300 años va a haber un Iván, va a haber un Johanan cuestionándose eso, ¿no? Sí, puede ser. No recuerdo si fuiste tú o quien me decía apenas ahora en estos días que pensaban en un principio que no era necesario hablar todos los días o cada semana de los misterios porque nos los íbamos a acabar en un breve tiempo. Sí, eso te lo comenté, sí. Entonces, han pasado siglos y no se han terminado. Que va, hay más. Todos los días hay nuevos misterios. Solo aparecen al que busca. Pero ahí están. Exactamente. Fíjate, hace 2 días lo de las pirámides. Nuevo misterio. Exacto. ¿Hacia dónde vamos con todo? Yo soy muy pesimista. Vamos al caos, a la destrucción, a dejar de ser humanos. Pero no puedo perder el punto de esperanza y saber de que de alguna forma podemos escapar de todo ese dolor. No sé si realmente era la palabra pesimista, sino realista, comprender que vamos hacia algo oscuro, pero yo creo que sí que podemos hacer fuerza, aunque seamos una minoría que va creciendo cada vez más, para poder escapar de ese control, de esa oscuridad. Se puede conseguir, pero hay que estar atentos y estar muy preparados, porque lo que viene es algo que no es nada bonito. Los tiempos de oro ya pasaron. Claro, exactamente. Muy bien, ahora te hago la misma pregunta, pero sobre el tema de los ovnis. ¿Hacia dónde vamos? ¿Crees que esté próximo un contacto, un encuentro con ellos? Yo creo que se está preparando a la población para algo. ¿Para qué? Puede ser que exista una transición hacia el descubrimiento, o la revelación, mejor dicha, de que hay vida en otros planetas. Primero será eso. Han encontrado algo vivo en Marte. Y luego la transición a algo inteligente en tal sitio. Nos están preparando, pero hay un juego sucio detrás, de aprovecharse también de la situación para mover a las masas desde el Pentágono. Claro. En el último mensaje, bueno, o mejor dicho, en el primer mensaje dado por Donald Trump a la nación hace apenas unos días, él planteaba muy fuerte, muy enfático: llevaremos la bandera de Estados Unidos a Marte. ¿Será que saben o conocen algo que pueda ocurrir en nuestro mundo? Y como nos lo han planteado las series de televisión las series de televisión o las películas, ¿sabrán algo que pueda ocurrir en un futuro en nuestro planeta y que pretendan escapar hacia aquella parte de nuestro sistema solar? ¿O será la evolución normal y natural de nuestra especie por colonizar otros planetas? Te iba a contestar con eso, porque claro, imaginémonos que no hay conspiración de ningún tipo. Sí.
es natural que en algún momento salgamos a otros planetas, que colonicemos Lo otros normal, planetas, ¿no? Claro. y que otros seres humanos evolucionen en otros planetas. Pero claro, hay muchas problemáticas. A nivel social, ¿qué es lo que haría Elon Musk en Marte, por ejemplo? Pues construir una dictadura formada o camuflada con tecnología, alguna tecnocracia extraña. Porque él quiere su propia moneda, sus propias leyes. ¿Y qué va a hacer la Tierra? No puede hacer nada. Si construye todo eso ahí y lo logra, es independiente a la Tierra, ya no forma parte de la Tierra. Sería la evolución natural, pero hay que tener mucho cuidado con la clase de humanidad a la que nos convertiremos en otros mundos. Y ahora, si volvemos a que existe alguna conspiración, yo creo que Elon Musk está manipulando un poco los designios de Donald Trump, o que los dos están de acuerdo en algo que pueda generar unos intereses para uno u otro. Y ese algo tiene que ver con minería espacial, con control de planetas y con una transición algo futurista y alocada de lo que pensamos sobre lo que es el cosmos. Claro, ¿estamos preparados para llegar a otro planeta? Nos dicen que no, pero es lo que comentaba. Si no llegamos nuevamente a la Luna, pero sí que desviamos asteroides, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tecnología tenemos y no estamos utilizando? Quizás sí que hay tecnología para hacer todas estas cosas, pero quizás lo que falla es el tiempo y el momento para hacerlo. Y se está todo confabulando para llegar a ese momento, el momento en el que en un segundo ya cambie todo, la humanidad cambie. Claro. Quizá escuchándome o hablando muy conspiranoico, ¿será que se están preparando las grandes potencias para llegar a otro planeta? Quizá y solamente quizá, por algún asteroide, alguna amenaza que llegue del espacio exterior. ¿Cómo se llamaba ese falso documental Alternativa 3? De los 70s. Exacto. Aquí ya se planteaba cómo los ricos, los millonarios y líderes mundiales tenían la tercera alternativa para escapar de la Tierra ante una gran catástrofe. No creo que se plantease meteorito, eran otras cosas, pero ¿y si un meteorito está próximo? Ellos lo saben, empiezan a probar tecnologías de desvío de asteroides, funcionan, aunque saben que a lo mejor uno mucho más grande no podrían desviarlo, y deciden prepararlo todo para que se pueda colonizar Marte, acelerar todo ese proceso. Quizás Alternativa 3, que se descubrió que era un falso documental, quizás no estaba tan alejado como una visión de algo probable por esta gente. Han habido épocas en la historia reciente donde se han comprado y construido búnkers exageradamente. Hablamos de millares de búnkeres de repente, como una psicosis, como un miedo por algo. ¿Qué es lo que saben? Eso es lo que a mí me interesa. Porque si lo saben, sería una información tan importante que no la revelarían, porque hay pocos boletos para irnos de la Tierra. Claro, exactamente. No es así tan sencillo como que digamos, sí, vámonos aquí al siguiente planeta, ¿no? Claro. O sea, no. Ahora, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos la tecnología para llegar así? Quien quisiera ir, vámonos a Marte, ok. ¿Qué pasaría? Volveríamos al mismo punto, la decadencia de la especie humana. O a lo mejor saltaríamos a otros niveles de conciencia. Pudiera ser, ¿no? Yo leí un libro hace mucho tiempo llamado El Bosque Oscuro. Y en un momento del libro hablaba es una novela de ciencia ficción. Hablaba de que la humanidad había escapado de la Tierra con una nave. Y empezaron todos a volverse locos, a sentirse muy pesimistas, a desvivirse, si lo podemos decir así, y todos al final acaban desvividos. ¿Por qué? Porque describía el autor que al perder la conexión con la Tierra surgió un sentimiento en la humanidad, aquel como que el hijo se separa de la madre porque ya se hace más independiente, algo que no pudieron soportar, verse en la inmensidad del espacio solos. En este caso no tenían probabilidad de supervivencia porque no tenían planeta donde ir y el combustible se apagaba, se agotaba. Ese sentimiento de soledad existencial
es lo que podría provocar una psicosis. Y se han hecho experimentos en la Tierra, aislando a personas un montón de días en condiciones de totalmente aislados, pero intentando convivir, y acababan casi por matarse. ¿Qué pasaría si vivimos y hacemos una nación nueva en otro planeta, con todos los problemas que pueden acarrear? Marte, la atmósfera es mortal, necesitas construir cúpulas para no morir, necesitas construir un sistema para cultivar, porque no se puede cultivar. Claro. Tantos problemas, tantas cosas que pueden salir mal, tanta presión, los humanos no podríamos resistir. El componente sociológico es muy importante y lo pasamos por alto. A lo mejor lo construimos todo y es muy bonito y llegamos ahí y en un mes nos matamos todos. Puede ser también en lo que es el ser humano, ¿no? Claro. Híjole, qué fuerte, ¿no? Pues sí. Un panorama esperanzador, desde luego, pero un panorama que da miedo, Iván. Claro, más realista. Ya le tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos enfrentarse a eso, pero creo que lo que nos queda muy claro es el hecho de que los misterios nunca se van a acabar. Claro. Ahí van a estar, acompañándonos en todo momento, Iván. Los misterios hay demasiados. Es lo que decía. Tienes que buscarlos. Si no, no. A ver, te pueden llegar a ti, pero hay tantos misterios todos los días que es inabarcable. Claro, exactamente. Muy bien. Para ir cerrando esta conversación contigo, Iván, ¿cómo ven ustedes allá en España? ¿Cómo ven lo que se está haciendo en México en cuanto a toda la divulgación en redes sociales de los misterios? Pues yo he detectado que hay una barrera de información, como que no, por ambos bandos, de España no llegan tantas cosas aquí y de aquí no llegan tantas cosas allí. Y no sé muy bien por qué, porque el público, el sondeo que hago yo de comentarios y demás, hay muchas cosas que desgraciadamente, y es una lástima, no llegan a España. Y hay muy buenos investigadores que yo creo que merecen que su información llegue a todos los sitios. Esa barrera yo creo que está controlada por un algoritmo. Creo que hay algoritmos de información que localizan o geolocalizan la información, sobre todo de estas temáticas, e impide que se conozca de otros lugares. Yeah. Es lo que he detectado. Creo que hay una barrera, pero se puede romper simplemente haciendo colaboraciones, juntándonos más y difundiendo estas temáticas. Que yo creo que ese es el camino, ¿no? Claro, la suma es bueno. Perfecto. Iván, ¿dónde la gente puede seguirte? ¿Dónde la gente puede estar muy al pendiente de tu trabajo? Pues en YouTube como VM Gran Misterio y en Instagram como Gran Misterio Oficial, que es donde más o menos me puedo comunicar con la gente. Perfecto, así que síganlo, estén muy al pendiente de todo el trabajo que está realizando Iván Martínez, que hoy lo tuvimos aquí en este episodio de Encuentros Extraordinarios. Iván, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Al contrario. Amigos, hemos escuchado a Iván Martínez, usted lo conoce y lo conoce muy bien, y bueno, pues ha conocido un tanto de su forma de pensar, sus opiniones sobre estos temas que hemos abordado en esta transmisión, que es desde luego la inteligencia artificial, algunos de los casos, pero sobre todo el entender que quizá pueda llegar en un futuro y de lo cual usted, yo, todos seremos testigos. Así que la invitación para que le den seguimiento a Iván, a todo su trabajo, y para que también estén aquí muy al pendiente de lo que les presentamos en Encuentros Extraordinarios. Les recuerdo que me encuentran en YouTube, pero así también en Spotify como @Encuentros Extraordinarios. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y los espero entonces aquí la próxima semana en un episodio nuevo de Encuentros Extraordinarios. Hasta entonces.